Muy bien, ya estamos en vivo. Buenas tardes, estimados colegas que nos acompañan en la transmisión. Bienvenidos a la séptima sesión del seminario en línea del Grupo FIME, hoy 4 de noviembre de 2020. En esta ocasión, contamos con la valiosa participación de nuestro colega, el doctor Ricardo Pulido Ríos, profesor emérito del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, que impartirá la charla Reflexión sobre cómo se llegó a enseñar lo que enseñamos los profesores de matemáticas en ingeniería y sus consecuencias. En esta charla, el doctor propone hacer una reflexión socioepistemológica de las circunstancias que rodean la adscripción a una configuración paradigmática del cálculo, que se enseña en las carreras de ingeniería en gran parte del mundo, revisando en detalle un periodo entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que considera clave para la emergencia de tal configuración. Igualmente, analiza las posiciones psicosociales que adaptan los profesores de matemáticas en ingeniería como respuesta a un qué enseñar así establecido. Finalmente, encaminará la plática a que la idea de tener una propuesta de enseñanza integrada de la ciencia básica para ingeniería puede ayudar a romper, en definitiva, un paradigma educativo seriamente cuestionado en cuanto a la escasa productividad y la mala calidad del aprendizaje que se espera lograr con él. A continuación, leeré una breve semblanza del doctor Pulido. El doctor Ricardo es profesor emérito del Tecnológico de Monterrey, donde fue profesor de planta durante 25 años. Es licenciado en matemáticas por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestro y doctor en ciencias en la especialidad de matemática educativa por el CIMBESTAB, y ha impartido clases en distintos centros de educación superior, como CIMBESTAB, la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Tecnológico de Nuevo León, la Universidad Autónoma Metropolitana y en Teachers College de la Universidad de Columbia. Es coautor de diversos libros de cálculo para ingeniería, como Elementos del cálculo, Matemáticas preuniversitarias y Matemáticas aplicadas, tomos 1, 2 y 3. Es presidente de la Asociación Enseñanza para la Formación del Pensamiento Científico y Social, AC, miembro del Comité Latinoamericano de Matemática Educativa y formó parte del Comité para el Rediseño Integral de los Cursos de Matemáticas para Ingeniería del Tecnológico del Monterrey. Cedemos la palabra ahora al doctor Ricardo Pulido. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues voy a iniciar esta plática. Bueno, pues este es el nombre que ya les leyó Eduardo. Es una reflexión sobre cómo se llegó a enseñar lo que enseñamos los profes de matemáticas en ingeniería y sus consecuencias. Este es un breve resumen. Me propongo hacer una reflexión socioepistemológica de las circunstancias que rodean la adscripción a una configuración paradigmática del cálculo que se enseña en las carreras de ingeniería en gran parte del mundo. Reviso en detalle un periodo entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX que considero clave para la emergencia de tal configuración. Y finalmente encaminaré la plática a la idea de tener una propuesta de enseñanza integrada de la ciencia básica para ingeniería que pueda ayudar a romper en definitiva un paradigma educativo seriamente cuestionado en cuanto a la escasa productividad y la mala calidad de aprendizaje que se espera lograr. Hace tiempo, un recién graduado en economía me comentó que las derivadas eran muy utilizadas en su carrera, pero sentía que no había logrado entenderlas del todo, así que pensaba ir a la Facultad de Matemáticas a tomar un curso de cálculo diferencial.
Le sugerí que no hiciera eso, que eso lo podría aprender por su cuenta y que finalmente en la facultad no entendería gran cosa de lo que él esperaba. Me imaginaba lo que le sería enseñado: los números reales, las funciones, los límites, la continuidad, la derivada y aplicaciones de la derivada. Solo iba a encontrar frustración a su genuino interés de saber. Luego pienso en dos conocidos míos, de los que yo digo que tienen un don natural de presentarte cualquier cosa con una vivacidad de lenguaje que hacen verla llena de una riqueza de detalles que para muchos, incluyéndome, hubieran pasado inadvertidos. Decidieron estudiar filosofía en la universidad. Buscaban las razones de su existencia, las explicaciones del universo, la verdad de las cosas. No aguantaron el primer año de estudio. Personas ilustres como Albert Einstein o Gabriel García Márquez manifestaron en alguna ocasión el desencanto que representó el comenzar la enseñanza oficial, en cuanto a que reprimen, en lugar de estimular, la curiosidad innata por comprender la naturaleza de las cosas que nos rodean. En un título de libro se puede resumir el estado lamentable de cosas en cuanto a la educación en nuestro país. El libro se llama La catástrofe silenciosa, de Gilberto Guevara Niebla. Hace poco, hace a lo mejor un mes por ahí, tuvimos una reunión, los colegas de FIME, y se habló de este artículo de Carlos Simas. Y bueno, en el terreno de la educación en matemáticas, Carlos Simas, entrañable maestro, señala la necesidad de corregir la terrible anomalía que se presenta en ese ámbito. Y del mismo Carlos, en su escrito, encontramos una clave para entender en buena parte, lo que sucede con la enseñanza de las matemáticas y que deja en total estado de indefensión al alumno. Carlos decía: de nada sirve la indicación de intensificar su dedicación al estudio, que suele hacérsela a los alumnos. No es razonable creer que unas horas puedan, por así decirlo, permitir alcanzar la claridad sobre conceptos que necesitaron siglos de experiencia acumulada para cristalizar. Este es un artículo que pues, no tenía fecha, lo presentó Ismael, que es la matemática educativa Carlos Simas en el Centro de Investigación Estudios Avanzados del IPN. Con los alumnos mencionados por Carlos se constata el efecto de un fenómeno didáctico señalado por Hans Freudenthal en su prefacio al libro Mathematics as an Educational Task. Y dice Freudenthal, como los preludios, los prefacios generalmente se componen al final. Ponerlos en la portada del libro es un débil reflejo de lo que, al estilo de los tratados y libros de texto de matemáticas, suelo llamar la inversión didáctica. Para dejarlo listo para imprimir, el camino hacia el resultado debe ser inverso al orden en que fue encontrado.
En particular, las definiciones claves que fueron el toque final a la estructura se colocan al frente. Este estilo de inversión didáctica invade los libros de texto universitarios. Tomemos un ejemplo de física. El libro de Física para Ciencias e Ingeniería, volumen 1 de Serway, fuera de las secciones iniciales, como son estas de acerca de los autores, el prefacio, el índice y al estudiante, encontramos solo en las primeras 3 páginas de la parte 1 de mecánica que ya se dio un recorrido de las áreas primordiales en las que se divide el estudio de la física. Mecánica clásica, relatividad, termodinámica, electromagnetismo, óptica y mecánica cuántica. Vale la pena tomar unos extractos y pensar en un estudiante que recién empieza su aprendizaje de la física universitaria. Y esto dice el libro. Dice, la física clásica incluye los principios de la mecánica clásica, la termodinámica, la óptica y electromagnetismo desarrollados antes de 1900. Newton realizó importantes contribuciones a la física clásica y también fue uno de los creadores del cálculo como herramienta matemática. Bueno, lo que trato de decir con esto es que un estudiante recién entrado, pues que le estén diciendo esto como que no hace ninguna mella en él, más que no entiende qué le están diciendo y por qué le están diciendo eso. Dice, durante el siglo XVIII continuaron los grandes adelantos en la mecánica, pero los campos de la termodinámica y el electromagnetismo no se desplegaron hasta la parte final del siglo XIX. Principalmente porque antes de esta época los aparatos para experimentos controlados en estas disciplinas eran o muy burdos o no estaban a disposición. O sea, sí, hubo grandes adelantos en la mecánica, pero los campos de termodinámica y electromagnetismo no se desplegaron. O sea, diríamos, ¿qué necesidad tienes de estar diciendo esas cosas para un primerizo? Y continuando con Serway, enseguida dice, una gran revolución en la física conocida como física moderna comenzó hacia finales del siglo XIX. O sea, me están diciendo ya como el total de la física en las primeras 3 páginas. Y luego ya entrando en detalle en el punto 1.1, que es mecánica, aborda el punto estándares de longitud, masa y tiempo. Para describir los fenómenos naturales es necesario hacer mediciones de varios aspectos de la naturaleza. Cada medición se asocia con una cantidad física, tal como la longitud de un objeto. Y dice, si tuviese que reportar los resultados de una medición a alguien que desea reproducir esta medición, tendría que definir un estándar. Sería absurdo que un visitante de otro planeta le hablara de una longitud de 8 glitches si no conoce el significado de unidad glitch. Cuando leí esto, me acordé de los cursos de cálculo que quieren ser muy finos, que están hablando de derivada y luego de repente te dicen, pero no todas las funciones tienen derivada. O sea, todavía no entiendo de qué se trata y ya me estás diciendo que tenga cuidado. Como este cuate, cuando dice que el electromagnetismo tardó. ¿Por qué tardó? ¿De qué me estás hablando? O sea, todavía ni me dices nada y ya me estás diciendo que hubo problemas
para el desarrollo. Bueno, este es un ejemplo de inmersión didáctica que, como decía, abunda en la ciencia, en toda la ciencia. Y los libros de texto de cálculo para ingeniería, me refiero a los libros de texto norteamericanos, llamados libros del Caliteca. Pues esto era para abreviar mucho, para no estar diciendo el cálculo de esos libros en mi tesis de doctorado. Por supuesto que en ellos se refleja claramente la inversión didáctica. Y piense solo en esto. O sea, Dedekind y Cantor, en la segunda mitad del siglo XIX, terminaron la construcción teórica de los números reales como un campo ordenado y completo. Esto fue después de casi 2 siglos de la invención del cálculo por Newton y Leibniz. Y con esa construcción, ciertamente, se completó el panorama de la rama de las matemáticas llamada análisis matemático clásico. Y precisamente en los libros de cálculo se empieza con los números reales. O sea, es muy clara esta cosa de inversión didáctica. Pero también en estos libros se advierte el apego al estilo de comunicación científica característico de la Grecia antigua. Se trata de construir teoría articulando formalmente cadenas lógicas de saberes básicos, proponiendo y probando resultados, teoremas. Para empezar, hay que señalar una falla fundamental de este tipo de comunicación que repercute seriamente en educación. Es cuando estos libros se usan para comunicar el conocimiento a los estudiantes. No se sabe cómo descubrir los resultados, fórmulas para ejemplificar, antes de probarlos. Y conviene recordar el lamento memorable de Descartes, que habiendo recorrido las impecables demostraciones geométricas a la usanza del rigor griego con el método de exhaustión de Arquímedes, se quejaba de que no se sabía cómo había descubierto las fórmulas antes de demostrarlas. Ese lamento se puede consultar en mi tesis también. Si alguien la quiere, pues se lo puedo enviar. Bueno, ahí resulta que Arquímedes comunicaba, digamos, de otra manera, por ejemplo, a su amigo Eratóstenes, cómo él, mediante, digamos, aparatos mecánicos, como esto de la balanza, pues llegaba a obtener resultados que luego los probaba a la usanza griega con ese método de exhaustión. Pero resulta que en la época de Descartes, 1500 años después, por lo menos, estaba perdido el libro que le pusieron, el método, donde Arquímedes relataba esas cosas. Entonces él se quejaba y dice, pues sí, son ciertos todos esos resultados, pero ¿cómo se les ocurrió? Hasta llegó a creer que lo hacían adrede, como que no querían que se enteraran. Bueno, pero las consecuencias negativas para el aprendizaje del Caliteca en cuanto a servir de herramienta para la ingeniería proviene de sus intentos de adscripción al análisis matemático clásico.
El Caliteca toma como base los números reales, descartando los diferenciales como magnitudes infinitamente pequeñas, pero estos diferenciales los incorpora porque una ingeniería sin diferenciales es impensable, pero los incorpora como si fueran números reales, con una serie de incoherencias ya conocidas. Por ejemplo, que la derivada no es un cociente, el diferencial en la integral no es nada, es parte de un símbolo, etc. Y graves consecuencias con relación a la física, ya que aquí el uso de los diferenciales es abiertamente socorrido en la construcción de fórmulas y resultados propios de esta ciencia. Un problema mayúsculo y mundial. Consideraciones claves para entender el ascenso y permanencia del paradigma de enseñanza del cálculo en ingeniería con base en el Caliteca. Fíjense que pues ya se sabe, o ya muchos saben, esto de que pues hay un cálculo distinto que usan los ingenieros, los físicos. Pero lo curioso era, ¿y cómo es que tuvo tanta fortaleza y cómo se mantuvieron o se han mantenido por tanto tiempo estos libros y esa enseñanza? Y bueno, entonces me encontré este artículo ya hace tiempo y pues la verdad nada más sabía que había algo interesante allí fuerte, pero no había tenido tiempo de leerlo con detalle, más que ahora que se presentó esta ocasión. Entonces, en el artículo, las frustradas tentativas de reforma de la formación matemática de los ingenieros en los Estados Unidos de América, en torno a 1900, sobre el trasfondo de similares reformas en Alemania. En este artículo se documentan una serie de circunstancias que involucran la sociología y la filosofía de la enseñanza de las matemáticas en un periodo de tiempo alrededor de 1900 con relación a Estados Unidos y Alemania. Entonces, de este artículo saqué una serie de extractos y los puse tal cual y hice subrayados, a veces están subrayados todos, pero estos en conjunto pues ya permiten enterarnos o pues conjeturar, y es una tesis, ¿verdad?, de las razones por eso, de la permanencia de ese paradigma de enseñanza. Entonces saqué varios extractos de este artículo y los voy a reproducir. Dice en alguna parte de él, dice, en primer lugar, no cabe ninguna duda sobre la existencia en torno al cambio de siglo, están hablando del 1900, en Estados Unidos y en Alemania y en casi todos los estados industriales, de intentos de una moderna configuración de la enseñanza matemática, tanto a nivel superior como en la educación secundaria, especialmente en lo que se refiere a una mayor consideración de los problemas de aplicación físicos y técnicos. O sea, de que hubo movimientos en este sentido, los hubo. Pero dice,
La laguna, o sea, sabían que había una laguna entre la formación matemática y la propiamente técnica, era también un problema internacionalmente agudo, al menos en los tres países aquí considerados, Estados Unidos, Inglaterra y Alemania. En todas partes condujo a las correspondientes reformas que dependieron especialmente de las demandas y quejas de los ingenieros. Es cierto que, pues que demandaban una formación matemática adecuada para los ingenieros en estos países. Ahorita voy a hacer algunos comentarios adicionales. Dice, es un hecho histórico que los americanos fueron bastante menos eficaces que los alemanes en el llenado de la laguna entre la formación matemática y técnica en los años posteriores a 1900. Y como se verá, lograron aprovechar las experiencias alemanas coetáneas o algo anteriores, también menos que en la adopción del ideal de la matemática pura en los años anteriores. Tal vez más adelantito aclaro algunas cosas, pero los americanos fueron bastante menos eficaces que los alemanes en el llenado de la laguna entre la formación matemática y técnica. Y las causas de este retraso retrospectivamente constatable, de manera indudable, de los americanos frente a los alemanes, se presumen instintivamente y con toda razón en las diferentes estructuras sociales de la ciencia alemana y americana, especialmente en lo relativo a la aplicabilidad, así como a la larga tradición y mayor madurez de la ciencia alemana. O sea, fíjense, bueno, voy a comentar algo. Antes de 1900, pero a finales de los 800, en Estados Unidos hubo un boom industrial, o sea, espectacular. Y eso atrajo, digamos, la mirada también de la gente en Alemania, en Inglaterra, y de hecho iban a ver, pues, en qué radicaba ese avance espectacular. Y resulta, bueno, pues que pues tenían su enseñanza las matemáticas y media empírica, por decir, apenas la estaban desarrollando. Y los americanos iban a Europa como a tratar de pues estructurar mejor su enseñanza, estructurar mejor su matemática, precisamente por la tradición y mayor madurez de la ciencia alemana. Y los propios alemanes ya tenían su propio problema y lo estaban tratando de resolver. Y cuando los americanos empezaron a abordar en detalle algunas cuestiones provenientes de Alemania, resulta que Alemania ya estaba cambiando, porque ellos tenían sus propios problemas, como lo vamos a ver ahorita. Dice, fíjense, concretamente es conocido que hacia finales del siglo XIX hubo en Alemania una matemática sobremadurada y decadente, firmemente establecida, en primer lugar en las universidades alemanas, pero también en las escuelas técnicas. O sea, imagínense esa sobremadurada y decadente, pues prácticamente es como si dijeras, estoy enseñándote una matemática muy rebuscada, por decirlo. O
sea, sobrevalorada y decadente. O sea, ya no atraía, ya no era atractiva, ya. Dice, una reforma esencialmente forzada, fíjense en esto, por el llamado movimiento antimatemático de los ingenieros. O sea, eso lo mencionaba Carlos en su mismo escrito, que hubo un movimiento antimatemático. Dice, aunque dirigida ese movimiento por un representante de la ciencia matemática establecida, Felix Klein. Ese Felix Klein va a ser clave. Ese condujo luego al establecimiento de diferentes vínculos institucionales y cognitivos entre la matemática aplicada y la ingeniería, pero permitió también al mismo tiempo la permanencia de la matemática pura. Y es, pues, sí, cuando uno pues platica sobre los problemas que tienen los libros de texto, algunos dicen, no, es que en realidad quieres formar matemáticos puros. O sea, esa palabrita de puro es muy socorrida, pero tiene, digamos, una raíz pues en los intereses de matemáticos de la talla de Felix Klein, en este caso. Y lo menciono porque pues lo voy a seguir mencionando más adelantito. Fijándose especialmente en los alumnos americanos de Klein y de Hilbert, que posteriormente alcanzaron puestos decisivos, se observa que con sus profesores alemanes cultivaron casi exclusivamente temas de investigación del área de la llamada matemática pura. Esto respondía también a las orientaciones científicas personales de Klein y Hilbert. Fíjense que también a principios del siglo XX, del siglo XX, hubo una ola, digamos, de profesores alemanes que, pues acuérdense digamos, el desastre de la economía alemana después de la Primera Guerra Mundial. Y entonces, pues alcanzaron puestos importantes en las universidades. Entonces, alumnos que se habían ido a estudiar y que sus maestros eran Klein y Hilbert, por eso están hablando de eso, pues llegaron a Estados Unidos con esa, digamos, con esos temas de investigación del área de la matemática pura. Dice, el propio Klein ejercía en la época su mayor influencia sobre la matemática americana, con sus conferencias de Chicago, que pese a su comprensión de las matemáticas con un fuerte acento peculiar en la intuición especial como medio de conocimiento, finalmente propagaron en primer lugar la extensión del ideal elitista alemán de investigación pura por su propia estima en América. Fíjense, para serles honesto, yo creo que Klein en verdad tenía ideas para ayudar a los ingenieros. Esto de la comprensión de las matemáticas con un fuerte acento peculiar a la intuición especial era porque él creía en un modo diferente, digamos, de trabajar las matemáticas. Pero pues generalmente los estudiantes pues no logran entender del todo y pues como dice, había tradiciones distintas, una muy fuerte en Alemania y una que recién empezaba en Estados Unidos, pero con, digamos, con antecedentes también o institucionales o de educación bien diferentes, porque, por ejemplo,
la prepa o el high school, como le llaman en Estados Unidos, pues es diferente en cuanto a contenidos, digamos, a un curso preuniversitario o los cursos preuniversitarios en Alemania. Pero digamos que se fue creando una especie de ambiente que favorecían esto de la investigación pura, ¿verdad? En este simposium, que fue, pues también participaron los alemanes, dice: la preparación de la reunión por un matemático, la participación aproximada de un centenar de matemáticos y solo unos 50 ingenieros, así como las 4 ponencias principales, pues permiten pues deducir que los matemáticos dominaron las discusiones. O sea, sí hubo una reunión de matemáticas para la ingeniería. Dice: aunque a regañadientes los ingenieros americanos participantes en los debates debieron admitir que la enseñanza matemática debía ser impartida por matemáticos. Probablemente estén enterados, por ejemplo, que en la Universidad de Wright los cursos de matemáticas, los tradicionales de cálculo, fueron movidos creo que es un año adelante, y no son requisito para estudiar ingeniería o la física o las otras materias. Y le sucedió a Ruth, que Ruth decía que a ella le interesaría dar clases de un curso que ellos diseñaron propiamente para introducir a los muchachos en la ingeniería, y con unas matemáticas que se le llama just in time. O sea, cuando se requiera, se enseña. Y le dijeron a Ruth que no querían que matemáticos dieran ese curso especialmente preparado por los ingenieros. Y bueno, pues eso trae a colación esta anotación. Y otro detalle, que la enseñanza del cálculo infinitesimal servía ya en el siglo XIX como criterio esencial de la cientificidad o modernidad de un establecimiento docente técnico superior. Y dice que a principios del siglo XX la enseñanza de las ecuaciones diferenciales asumió paulatinamente el papel de dicho criterio. O sea, dar un curso de cálculo infinitesimal daba, o era con el fin de darle ese estatus de modernidad o de cientificidad, y pues claro que tenía que estar impregnado de lo moderno en matemáticas, que pues era el análisis clásico. Entonces, y si le dijera, bueno, ¿y los infinitesimales? que en esa época, pues resulta que este artículo, que se llama 10 Misconceptions from the History of Analysis and Their Debunking, o sea, y sus desmitificación o desmitificaciones. De aquí tomamos estos párrafos. Es un artículo muy interesante que habla de pues todas las cosas que se dicen
sobre los infinitesimales y que todavía las seguimos oyendo. Y pues hace una recopilación de datos y los reúne en este artículo. Pero nosotros tomamos estos párrafos. Dice, en ese artículo, dice, Felix Klein reconoció claramente la existencia de un enfoque infinitesimal paralelo de las ideas fundamentales o ideas fundamentales, habiendo esbozado los desarrollos en el análisis real asociados con Weierstrass y sus seguidores. Klein señaló en 1908 que, dice, la matemática científica de hoy se basa en la serie de desarrollos que hemos estado esbozando, pero una concepción esencialmente diferente del cálculo infinitesimal ha ido en paralelo con esta concepción a través de los siglos. Fíjense, estamos hablando de 1908, digamos, alrededor de los eventos esos narrados en el artículo anterior. O sea, Klein sabía de ese enfoque infinitesimal paralelo al desarrollo de las ideas principales, digamos, del cálculo. Y lo reconoce, él mismo lo reconoce ahí. Pero enseguida dice, una concepción tan diferente, según Klein, se remonta a viejas especulaciones metafísicas sobre la estructura del continuo, según el cual éste estaba formado por partes infinitamente pequeñas. Cuando se dice especulaciones metafísicas, quiere decir no están sustentadas científicamente, no están en la normalidad de la ciencia, están fuera. Entonces, y eso decía, pues es común todavía escuchar esas cosas. En esta parte, pues vemos el vuelco que da la vida con Robinson y los infinitesimales y que lo avala Michel Artigue. Hay un escrito de Michel Artigue que se llama La revancha de los infinitésimos. En esa página, ahí lo pueden copiar de ahí. Entonces de ahí tomé lo siguiente. O sea, Robinson, allá por 1960, creó lo que se llama el análisis no estándar. Y eso permitió, digamos, decir que esas técnicas infinitesimales, esas reglas, pues estaban bien sustentadas, o sea, también eran matemáticas. Y entonces dice Artigue, o sea, ya que se reconoce, digamos, la valía científica, dice, los infinitésimos han jugado un papel clave en la emergencia y desarrollo del cálculo diferencial e integral. La evidente productividad de este cálculo no ha impedido que se produzcan debates recurrentes y a veces feroces sobre la naturaleza de estos objetos, los infinitesimos, y sobre la legitimidad de su uso. Déjenme decir que aquello que comenté de que el estilo con el que están escritos los libros de texto
que es como una especie de escritura griega o de la ciencia griega, en el que se ponen los resultados y se prueban. Entonces, resulta que con el cálculo, tú pruebas. Por ejemplo, cuando te dicen, te voy a probar que la derivada de el seno es el coseno. Prueba. Y te ponen una prueba ahí tremenda, por cierto. Pero si la pregunta es, ¿pero cómo se te ocurrió que la derivada del seno era el coseno? Eso no tiene respuesta. Allí, en los libros. Si no te voy a decir cuál es. Y te la voy a mostrar y la demostración es horrible. Y es que los diferenciales eran herramientas, o son herramientas para construir resultados, fórmulas. O sea, se calcula un área, se calcula un volumen, se calcula una trayectoria y bueno, pues eso no está en los libros. Bueno, entonces tenemos esta primera cosa. O sea, que dice, la evidente reproductividad de este cálculo no ha impedido que se produzcan debates recurrentes y a veces feroces sobre la naturaleza de estos objetos y sobre la legitimidad de su uso. A final del siglo XIX, cuando la construcción de los números reales, a partir de los números enteros y la definición moderna del límite, proporcionaron fundamentos sólidos al cálculo diferencial e integral, los infinitésimos y la metafísica que los rodeaba fueron rechazados y su uso se volvió sinónimo de prácticas poco rigurosas ya superadas. Sin embargo, el lenguaje de los infinitésimos siguió siendo utilizado, por ejemplo, en la física e incluso en las matemáticas. Nunca desapareció por completo del discurso informal, del pensamiento heurístico de muchos investigadores. Todo eso lo dice Michel Artigas. Y se pregunta, ¿es pues este lenguaje realmente incompatible con el rigor matemático? ¿Qué es lo que ofrece interesante o específico que explique su permanencia? El análisis no estándar que se desarrolló en el siglo XX ha permitido responder a estas preguntas y a los infinitésimos tomarse su revancha. Un nombre original, o el primer nombre que intenté ponerle a mi tesis, empezaba diciendo el estilo de un el estilo de un método de hacer matemáticas en física, el arraigo de un estilo, y me refería a la toma del elemento diferencial. Y lo que hice fue ver que esa toma del elemento diferencial pues venía precisamente de lo que hicieron Leibniz y Newton, y fue clave para el desarrollo de la ciencia. O sea, era toda una manera de trabajar que estaba desde su inicio, digamos, le siguió con Euler, con Lagrange, con los Bernoulli, con el mismo Cauchy, con Fourier, con Maxwell, y todavía veía yo, eso lo pueden ver en la tesis, los libros de física actuales, y todos traían esa manera,
método de hacer matemáticas, que era la toma del elemento diferencial. Y entonces, pues faltaba, o sea, todo el mundo decía que producía resultados verdaderos, pero no. ¿Y por qué era legítimo? Pues, oye, pues si lo estás usando siglos y te han funcionado muy bien, era como una especie de legitimarlos. Pero el análisis no estándar vino a poner, digamos, el orden matemático. Es decir, sí, señores, hay teoría, se puede hacer con esos filtros, ultrafiltros, las, los, aritméticas, las aritméticas no arquimedianas, etc. Entonces, yo digo que estamos frente a la puerta, en la puerta para una reforma de la enseñanza de la ingeniería básica. Con la libertad justificada, porque pues los ingenieros y los físicos siempre lo usaron, aunque no dejaban de sentirse mal, porque los matemáticos les decían que bueno, sí les funcionaban las cosas, pero esas cosas no eran matemáticas, eran como cosas, como trucos, como suertes que funcionaban, pero pues no tenían fundamento. Pero digamos que si ya las tienes justificadas, pues es una razón más para incluir las ideas infinitesimales en la enseñanza del cálculo y la física, o sea, y la ciencia en general. Se da cabida, con esa libertad justificada de incluirlas, se da cabida a la posibilidad real de construir una propuesta de enseñanza que hasta ahora han sido solo anheladas. La enseñanza STEM y la de ciencia integrada. Todo el mundo, y no se exagera, está tratando de hacer currícula de alguna manera integrando tecnología, ciencia, matemáticas y en la ingeniería. Y el gran problema de hacerlo es precisamente si con relacionarte con la física tienes problemas, porque el cálculo no reconoce a los diferenciales que se usan en la física y se dan unas relaciones ahí medio raras, como que el físico usando sumas de Riemann, más por quedar bien con los libros de cálculo y tomando y en muchos sentidos es muy práctico verlo como un cociente, ver a las curvas como tramitos, formada por tramitos rectos, ¿verdad? Y bueno, entonces, si precisamente el grupo con el que trabajé los libros, pues construimos una propuesta pensada en, en, en relacionarte bien con la física. Eso es lo que... Y entonces, por eso le apostamos a una ciencia integrada, empezando con física, pero pues igual la física, la química, la ingeniería, pues tienen ese estilo de trabajo como muy, digo, heredado de la ciencia, como les mostré en el libro de física. Pero si tenemos la voluntad, como dirían, voluntad, pues, y ya nos quitamos
cosas que nos estaban cerrando los ojos a esto, pues yo creo que es más fácil crear una propuesta de ciencia integrada. Y bueno, aquí queda. Yo creo que sería bueno, pues, si tienen preguntas, comentarios, ¿cómo ven? Voy a dejar de compartir. Ahí estás, Eduardo. Bueno. Muchas gracias, doctor Pulido, por su exposición. A continuación, pasamos a la sección de preguntas de nuestra audiencia. Y bueno, lo primero vamos a comenzar con los saludos que nos llegaron al principio de la transmisión. Un saludo de parte de Rodolfo Fallas y también un saludo de parte de Luis Plaza, que sigue nuestra transmisión también desde Colombia. Y tenemos una pregunta de parte de Steven Rojas. Nos dice que muy interesante su visión histórica, que muchas felicitaciones, y pregunta si podría compartir las diapositivas. Saludos desde Chile. Exacto. Sí, me escriben, ahí está mi correo, ricardo.pulido@itesam.mx. Yo se las mando. Bien. Sí, también tenemos de uno de nuestros seguidores que dice que llegó tarde y que va a tener que ver el video después. También para comentar que siempre después de la transmisión, el video lo alojamos en el canal de YouTube Okay. para futuras consultas. Muy bien. Igual también aprovechando el comercial, tenemos subidos los videos de su seminario de ciencia integrada. Gracias. Hasta la sesión número 11. Muy bien, gracias. Vamos a esperar a que el público nos mande sus preguntas. Y de hecho, quería comentarle que sí se nos ha hecho muy, muy interesante su plática. Y de hecho, pues, cuando menos yo en mi experiencia como profesor en el Tecnológico de Sonora, utilizamos mucho la propuesta hecha por ustedes para nuestros cursos de cálculo diferencial e integral. Y lo que hemos visto es que cuando la matemática la contextualizamos en la física, por parte de los estudiantes de ingeniería, tiene mucha aceptación. Incluso muchos estudiantes han dicho que se sienten hasta motivados por el hecho de ver que lo que están viendo en matemáticas, que en otro momento fue abstracto, aquí les empieza a dar muchísimo más sentido. Sí. Eso me sucedió con los estudiantes de Columbia. Yo decía que yo era un vikingo que venía del sur. Hay una película muy, muy padre de Lando Zanca. Se llama El vikingo que vino del sur, así se llama la película. Él fue a Suecia y él se comportaba así como si era muy alivianado sexualmente. Pero entonces yo decía que yo era el vikingo porque yo les hablaba mal de los libros de cálculo estadounidenses, pero sí llegaban a decir eso que le tenían sentido. Incluso hubo quien decía que nunca había visto la importancia del cálculo. Nunca. Era bien interesante ese fenómeno. Muchas gracias, doctor. La doctora Ivonne nos dice que si nos podría comentar acerca de su experiencia en la aplicación de esta propuesta, sobre todo las impresiones que tienen los estudiantes. Bueno, hay estudios, hay por lo menos un estudio. Claro, siempre están estas
cosas de la opinión de los muchachos, cómo les ha ido, sus impresiones, sus comentarios. Pero digamos que si una vez hicimos un test que lo publicamos en un artículo, creo que del 2008, algo así, que se llama de la regla de 3 a las ecuaciones diferentes, a la ecuación de continuidad. Bueno, y ahí se narra los resultados de un test, porque como que nadie te cree que realmente impacta, digamos. O sea, porque si tú dices, no, es que los muchachos dicen, y que está bien, o sea, de manera personal tú sientes que está siendo muy, pues, atractivo y revelador y te entusiasma. Pero en ese test, me acuerdo que dijimos, si el cálculo es para ayudarte a entender cosas de la física, pues vamos a ver si hay diferencia entre nuestros estudiantes, los que llevaban la propuesta, y los que no la llevan a la hora de entender una fórmula de la física. Y precisamente nos fuimos con pues una fórmula o el desarrollo de una construcción de una ecuación diferencial, la ecuación de continuidad en mecánica de fluidos. Entonces, agarramos muchachos que ya habían tomado pues esta ley de conservación de la materia, que es donde se desarrolla esa ecuación. Y, y, y de todos, como de 400, incluyendo 100 de Ciudad de México, que ellos no habían tomado para nada nuestra propuesta, nada, ningún curso. Pues entonces hubo preguntas, bueno, varias preguntas, pero una de ellas era, así era, si la velocidad con la que entra el agua por un lado era agua, esa es la velocidad con la que entra por aquí. Entonces, ¿cuál es la velocidad con la que sale, siendo este un tramo infinitesimal, tal cual lo decía el libro de física? Entonces le poníamos, ¿qué es lo que va a escribir después? O sea, y era, si lo ve uno así con detalle, era, pues, ¿cómo cambia una magnitud cuando la variable de la que depende cambia un diferencial? Dice, bueno, pues lo que valía antes, más un diferencial de la magnitud, por decirlo así. O sea, y si se resta lo que entra menos lo que sale, pues nomás te quedaba el diferencial multiplicado por un dx. Bueno, esa expresión era la que queríamos que escribiera y les dábamos opciones múltiples. Y bueno, pues ahí se notó que los muchachos tenían mucho sentido cuando decían, ¿qué es lo que sucede en un diferencial después? Bueno, pues la magnitud es lo que había antes más lo que cambia. Y lo que cambia es, pues, la derivada, o en este caso era la parcial, por el dx. Ese es lo que se llama el método de Euler. Y allí eso nos dio la clave para decir, efectivamente, los muchachos entienden mejor un problema de la física que requiere ese tipo de elementos para, para poder completar esas preguntas. Y pues eso fue una experiencia muy interesante. Aparte te decía, de los profesores, siempre nos manifiestan que ellos mismos también entienden apenas, y con esas explicaciones pues se les hace más coherente, digamos, una enseñanza así. Cristóbal, gracias por el saludo.
Ah, mira qué bien. Dice que eso se ve en pantalla. Ah, no, no se oye, yo no oigo. ¿Ustedes me oyen? Sí, sí lo escuchamos, doctor. Bueno, Em, sí, dice, bueno, Cristóbal nos decía que ellos han analizado su tesis sobre los diferenciales y que han tenido oh, pues qué excelentes bueno. resultados en Chiapas. Sí. Y Servio Íñiguez nos dice, gracias, doctor Pulido, muy interesante y profunda la visión. Y una pregunta ingenua, ¿debería enseñar matemáticas a estudiantes de ingeniería un matemático puro o qué formación de profesores se adapta mejor a los ingenieros? Sí, sí. Mira, la verdad, Servio, eh, ya en realidad, digamos, se va a oír así medio sangrón, pero ya no pensamos en enseñar matemáticas, pensamos en enseñar ciencia. Y la ciencia la vemos como parte de pues de la física. Eh, entonces, ahorita digamos que nuestra posición es eh, articular un discurso de ciencia integrada que permita precisamente ir avanzando pues con esas descripciones ingenuas que hacemos, porque uno también matemático que, que, deja, que nos dimos cuenta que para enseñar en ingeniería, pues tenías que conocer ingeniería, o por lo menos tener una visión de cómo lograr hilvanar ideas de la ciencia. Si, si me dices esto, yo te diría eh, que en realidad no importa si eres matemático puro o no, sino que el, digamos, la propuesta y que le des chance a los estudiantes. Porque si dices matemático puro pensando en que le vas a enseñar las leyes, o sea, la lógica matemática, y te va a preocupar más eso, pues entonces, pues ya andamos mal en lo que decimos que cómo debe de aprender un ingeniero. Porque un ingeniero, pues lo primero es fenómenos de la naturaleza, y para entender los fenómenos de la naturaleza, pues necesitas hacer mediciones, eh, tocar, experimentar, y a lo mejor en un momento dado, pues vas a ver que necesita hablar de física, o, o algo que esté hablando él resulta que es una física incipiente o matemática incipiente. Digamos que, pues yo ya no me pregunto si estoy enseñando bien o no matemáticas, sino si qué propuesta sería interesante para iniciar a un ingeniero. O sea, es más bien hablar de ciencia. Muchas gracias, doctor. Un comentario. Me parece que el mayor problema que tenemos actualmente es la reticencia de los profesores con formación profesional como matemáticos a aceptar que la matemática en las escuelas tiene que adecuarse a las necesidades específicas de la profesión, y nos dice también que lo mismo ocurre con la física y otras ciencias. Atentamente, Ismael Arcos. A ver, ponla al principio. Sí, aunque fíjate que yo creo que, que la reticencia de los profesores es porque también ellos no están a gusto con las propuestas. Ya saben que lo que están enseñando, pues nada más es para poner el número. Algo tienes que calificar. Eh, entonces,
algo tienes que calificar, quiere decir, entonces, como que reduces digamos, lo que anhelabas o lo que esperabas alcanzar. Como que vas disminuyendo y decir, bueno, de perdido que grafiquen funciones, o de perdido que deriven, o de perdido que integren, no todas, pero algunas. Y, y yo digo que las propuestas también deben ser atractivas para los profes, para empezar. Pero a mí se me hace que el principal problema son la organización de trabajo de los profes, o sea, su salario, sus relaciones en la escuela, como que están sumamente atrapados. Siempre hay un mismo libro, es bien difícil mover un curso, y luego no tienes tiempo, pues te pagan muy mal, no quieres terminar rápido porque te tienes que ir a otra parte, no tienes chance de pensar. Esa es una queja incluso en el TEC de Monterrey. Entonces, yo creo que sí, pues hay reticencia, pero también porque las propuestas son muy malas. Y casi vas convencido de que no les estás enseñando gran cosa. O bien, estás convencido de que solo es para unos cuantos. Y esa es una posición muy cómoda de un matemático. ¿Saben? Dice, no, pues, entonces le vale gorro cuántos reprueben. Si reprueban más, mejor, porque te quedas con poquitos. Porque yo conocí un profesor que le iba muy bien en las evaluaciones de los cursos de ecuaciones diferenciales. Y hasta que una vez nos confesaron, o nos confesó, que en el primer parcial le eliminaba como a un 30 o 40% de los estudiantes. Y ya nada más se quedaba pues con los que él creía que eran los que podían, ¿no? Y entonces le iba muy bien en sus cursos, las evaluaciones, pues sí, había dejado 30 o 40% fuera. Sí. Muchas gracias, doctor. Una pregunta de Rodolfo Fallas. Dice, muchas gracias, doctor. En la práctica del ingeniero, ¿usted cree que el ingeniero hace uso del infinitesimal? En mi opinión, creo que no, pero podría tener elementos transversales con algunos de los quehaceres del ingeniero, como el uso de cantidades pequeñas para estudiar el cambio. Abrazos. El uso de pequeñitas. ¿Y qué son las pequeñitas, Rodolfo? Porque luego se confunden todas esas cosas. No, pero fíjate que sí, o sea, de hecho, un tiempo yo me puse a investigar precisamente para diseñar el examen ese que les dije de, para ver qué tan bien se comportaban los estudiantes que habían tomado nuestros cursos versus los que no. Precisamente abordé muchos libros de física donde se veía el uso, ¿sí? Simplemente, por ejemplo, y es normal, o sea, es la cantidad de agua que atraviesa una pared, ¿verdad? Si se sabe, ya se sabe, que es diferente la velocidad con la que sale, depende del nivel, la presión. Entonces, si tú tienes una figura alargada, digamos, necesariamente vas a tener que tomar diferencial y hacer integral. O sea, es porque tomas franjas horizontales muy pequeñas, tamaño diferencial, para suponer o para agregar que la velocidad con la que sale el agua allí es la misma en toda la franja. Entonces, pero cambia de posición en posición. Eso ya se sabe. Y eso lo he visto, sí lo hacen. Lo mismo en las resistencias de las vigas.
o sea, de según el corte. ¿Cómo lo analizas? Pues tomando diferenciales. No, sí se usa, ¿eh? Es cuestión de revisar los libros. O ahí en mi tesis, ahí hay muchos ejemplos. Hardy Romero nos dice, concuerdo con usted respecto al ambiente laboral, económico, idealista de los profesores. Es un problema muy grande que se sabe, pero no se habla. Exactamente. A mí me impresionó cuando leí ese artículo de Carlos Imas, cuando lo leímos ahí con Ismael precisamente. Me impresionó que dijera el lamentable estado de cosas, el estado de indefensión de los estudiantes y reconocer que aún es eso, o sea, que no hemos cambiado eso. O sea, es un desastre. Y pues no somos nada competitivos, ni siquiera soñar. Y fíjense que, déjenme hacerles un comentario. Alguna vez con Ricardo Cantoral, mi director de tesis, platicábamos que parecía como que lo hacían adrede las universidades de enseñar un cálculo bien chafa, perdón que lo diga, bien chafa. Y la razón es porque no les importa, ni siquiera a sus propios ciudadanos estadounidenses, no les importa. ¿Saben por qué? Porque se jalan a los más buenos y los ponen en centros de investigación. Y ellos son los que producen cosas. Lo demás es como hay entretenerlos. Ya es como que sí, que finalmente trabajan y no desarrollan eso. O sea, y en México, pues es muy importante no malgastar el poco dinero que tenemos. Yo digo que sí hay que invertirle a la educación mucho, para cambiar el estado de cosas, que el estado de cosas es un desperdicio brutal. Simplemente los datos estos de que en ingeniería, pues hay una deserción tremenda, y eso es en todo el mundo, en todo el mundo. Ese es un desperdicio, ese es muy grave. No les da, no hacen nada porque no les interesa. Como que debería de haber un esfuerzo nacional. Por ejemplo, los TEC regionales es un, digamos, pues un modo sería de entrarle a una enseñanza articulada, pero no, cada quien tiene sus maneras de regirse, están agarrados por los salarios, por las pensiones. Hay cantidad de viejitos que no se jubilan porque pues la pensión es malísima, la del ISSSTE, por ejemplo. Y no, tienen miedo a salirse porque pues no les va a alcanzar. Y entonces hay miles de cosas ahí antes que las académicas. Como que no importa. Muchas gracias, doctor. También Hardy continúa y nos dice que la enseñanza de matemáticas bajo este enfoque contextualizado, ¿bajo qué conceptos, ideas o aplicaciones podría enseñarse a los chicos de nivel secundaria? Por ejemplo, es decir, ¿qué enfoque darle a los chicos de secundaria que tienen nula o muy poco conocimiento sobre otras áreas teóricas o prácticas con las cuales darle un sentido a la matemática que están aprendiendo? Sí. Pues la verdad, yo sé de esfuerzos. Hace poco estábamos platicando precisamente con Ruth, porque alguien comentaba eso, que era muy importante que se hiciera desde abajo, desde primaria, secundaria, y ella comentaba que sí hay esfuerzos que se están haciendo
en esa dirección. Enseñanza STEM le llaman, si los hay. Digo, a lo mejor sería bueno preguntarle a Ruth que diera alguna, que le escriba, pues si tiene Ruth ahí su correo, que lo ponga para que le escriban y dé alguna referencia, ¿verdad? Yo decía, yo estoy trabajando en este esfuerzo con este seminario de ciencia integrada, que por cierto, pues están invitados. Yo decía que era muy importante el nivel superior, y decía hace poco, porque los profes de prepa están pensando en los profes o en los estudiantes en la ingeniería o en la carrera. Entonces los preparan supuestamente para la carrera. Pero en el caso de cálculo, pues ¿en qué los vas a preparar? Pues mucha álgebra, muchas desigualdades, muchos cocientes, muy mecánico todo, porque eso es finalmente lo que vas a encontrar en la parte superior. Los de prepa están pensando también que sus estudiantes los de secundaria. Entonces, finalmente el que guía o la tirada es llegarle a los profesionales. Y entonces, pues decíamos, bueno, es que si trabajamos bien aquí, pues podemos hacer una propuesta para prepa y algún tiempo ya la estábamos haciendo, pero el TEC seguía mucho a veces por los criterios internacionales, aunque no sirvan para nada, porque hay organismos internacionales que certifican que estás dando cálculo. ¿Con qué libros? Con los que ellos dicen. ¿Y cuáles son? Con los mismos, el Stewart, el Leithold, el Larson, los mismos. Y bueno, entonces resulta que también los métodos de enseñanza, todo eso obedecen a inercias, a intereses que son bien difíciles de quitar. Pero sí hay esfuerzos en esa dirección. Muchas gracias, doctor. Pues por el momento son todas las preguntas que tenemos de parte de nuestro público. Así que vamos a proceder al cierre porque también ya estamos cerca de la 1:30. Pues agradecemos primeramente al público por acompañarnos en la transmisión y por las preguntas realizadas a nuestro invitado. A continuación haremos lectura del reconocimiento que Grupo FIME entrega al doctor Pulido. Y dice: el Grupo de Investigación Latinoamericano, Formación de Ingenieros desde la Matemática Educativa, otorga el presente reconocimiento a Dr. Ricardo Pulido Ríos por su participación como ponente de la conferencia Reflexión sobre cómo se llegó a enseñar lo que enseñamos los profesores de matemáticas en ingeniería y sus consecuencias, durante el 7º seminario en línea a través de nuestra página de Facebook @FIME2014, celebrado el 4 de noviembre de 2020. Firman la doctora Ruth Rodríguez y la doctora Bertibón Sánchez, nuestras coordinadoras. Muchas gracias. Bien, también, si tienen interés en incorporarse como miembros del grupo, los invitamos a escribirnos a nuestro correo electrónico o mandarnos mensaje por Facebook. Y también aprovechamos el espacio para invitarlos a nuestra siguiente sesión del seminario, que va a ser la última del año porque ya estaríamos en diciembre, el día 2 de diciembre a las 6 de la tarde, hora del Centro de México. Muchísimas gracias y los esperamos en nuestra próxima sesión. Muchas gracias.